Bien, un saludo a todos. Ahora vamos a ver la parte de diagramas de fase en este primer video que pues continúa lo que ya veníamos viendo en la clase pasada. En la clase pasada vimos algunos diagramas de fases del agua, de solubilidad, pero ahora vamos a profundizar en ellos para entender cómo usarlos en las aplicaciones de la ingeniería que nos interesa. Entonces, lo primero es entender que estos diagramas están hechos en unas condiciones de equilibrio de fases. Es decir, que tenemos que entender qué es eso de un equilibrio de fases. Y para poder entenderlo, tenemos que irnos otra vez a termodinámica y hablar de la energía libre. La energía libre, recordarán, es una función de la energía interna y de la entropía. Y esto es importante porque un sistema va a estar en equilibrio si su energía libre es la mínima para unas condiciones dadas de presión, temperatura y composición. Lo repito porque es importante. Un sistema va a estar en equilibrio si su energía libre es la mínima posible para unas condiciones dadas de presión, temperatura y composición. Entonces, este equilibrio de fases lo que nos dice es que las características del sistema no van a cambiar en el tiempo, sino que se van a mantener indefinidamente o hasta que se cambie, se salga del equilibrio. Pero siempre que yo esté en equilibrio de fases, las características de este sistema van a ser invariables. Visto desde otro punto de vista, cuando vemos cómo ocurre ese cambio de equilibrio, si hay algún tipo de cambio o alguna variación en la presión, la temperatura o la composición o alguna combinación de ellas tres, eso va a aumentar la energía libre. De manera que mi estado o el estado del sistema va a cambiar, va a tener un cambio espontáneo a otra nueva condición que tenga una nueva característica de presión, de temperatura, de composición, y va a buscar en esas condiciones ir a la mejor energía libre posible, que puede ser mayor o menor de la que tenía antes, porque de nuevo es una combinación distinta de presión, temperatura y composición. Entonces, siempre que yo esté evaluando diagramas de fases, tengo que tener clarísimo que estoy en una combinación específica de presión, temperatura y composición que me genera un equilibrio de fases para el cual mi energía libre es la mínima posible. Con eso claro, entonces podemos entrar a pues entender los diagramas de fases. Entonces, también este equilibrio de fases estamos hablando o estamos aplicándolo a un sistema que tiene más de una fase, evidentemente. Cuando yo tengo un sistema unifásico, pues no existe o no cabe el término de equilibrio de fases. Y ahí tenemos un ejemplo, eso es un beaker con agua y azúcar. Evidentemente algo de ese azúcar se está difundiendo, se está disolviendo en el agua y se está difundiendo a todo el volumen, pero yo sigo teniendo una fase sólida. Tengo una fase sólida y una solución de agua con azúcar en estado líquido. Ese equilibrio, si yo digo que ese sistema está en equilibrio, es porque ya mi solución de líquida está saturada de azúcar y no hay transferencia de masa de mi cubito de azúcar a la solución azucarada, sino que lo que está sólido se queda sólido, lo que está líquido se queda líquido a determinada presión, determinada temperatura y a la composición que ya yo tengo clara. Si yo aumento la presión, por ejemplo, voy a generar las partículas de azúcar vuelvan a precipitar. Si yo reduzco la presión, voy posiblemente a lograr que el agua absorba más azúcar de la que está en el cubito de azúcar, ¿no? Entendiendo que, bueno, que el agua es un líquido incompresible, ¿no? Pero si tuviésemos también un sistema gaseoso, esto pues tiene sentido. Igual con la temperatura, si yo aumento la temperatura, evidentemente voy a derretir, si lo podemos ver así, voy a disolver más azúcar del cubito que va a pasar al agua. Si reduzco la temperatura, pues parte del azúcar que está disuelta se va a precipitar. Y evidentemente, si yo añado más azúcar, pues voy a cambiar la composición y voy a generar un cambio en mi equilibrio que va a buscar entonces un nuevo estado con una menor energía libre para esas características. Entonces, muy bien, esto lo hemos visto hasta ahora en líquidos o soluciones o interfaces que involucran un líquido. Ahora, si nos vamos a una solución sólida, la realidad es que el estado del sistema va a generar un impacto en las características de la microestructura.
que no solo incluye las fases y la composición, sino también sus cantidades, de qué tanta cantidad tengo de una fase y de otra, cómo están distribuidas, cómo están ubicadas espacialmente dentro de mi sistema. Y de nuevo, esto me va a generar una expresión en la macroestructura o en las macro propiedades de ese sistema. Es decir, que dependiendo de mi equilibrio de fases bajo el cual yo, por ejemplo, produje determinada tubería, eso va a tener unas características intrínsecas, va a ser como el ADN de esa tubería que me va a determinar su comportamiento a nivel industrial. Entonces es importante entenderlo. El estado del sistema en el cual se produce una solución sólida se va a reflejar en las características de la microestructura, que no es simplemente cuántas fases hay y en qué composición, sino también cómo están distribuidas estas fases, tanto espacialmente como relativamente. Para entender esto, también hay otro concepto importante que es el estado metaestable, también conocido o también denominado estado de no equilibrio. Ahí en la gráfica vemos cómo estamos en el punto número 1. El punto número 1 es un estado metaestable, donde él está avanzando poco a poco a un estado 2. El estado 2 es altamente inestable porque con un poquito de cambio en las condiciones de energía, ese estado 2 puede o bajar o hacia la derecha o bajar hacia la izquierda, pero es un estado inestable. El estado 3 es un estado estable, porque yo tendría que imprimir mucha energía para lograr que ese estado, digamos, siga la curva hacia arriba o retirar para que ese estado, incluso imprimir energía para que ese estado regrese a la posición 2. Pero vamos a enfocarnos en el círculo número 1. Es un estado que está moviéndose, o sea, no está en equilibrio. Él, con un poquito de incremento de la variable x, él se va a mover relativamente fácil hacia adelante o hacia atrás, lo que me permite entender que no es equilibrio, pero que tampoco es tan inestable como el punto 2. En el caso de las soluciones sólidas, la mayor parte del tiempo estamos en un estado metaestable, porque el equilibrio nunca se alcanza completamente, ya que la velocidad para llegar a él es extremadamente lenta. Recordemos que hablamos de que en soluciones sólidas eso me va a implicar características de presión, temperatura, composición, estructura cristalina y distribución de las fases. Y un sólido pues no tiene la capacidad de fluidez de los átomos o de las partículas que me permita que estas partículas o átomos lleguen a su estado de estabilidad absoluta. De manera que siempre vamos a estar en un estado metaestable, o la mayor parte del tiempo en un estado metaestable, donde mis características no varían demasiado, pero en un tiempo relativamente largo sí hay una variación, sí hay un reacomodo, sí hay una evolución de la estructura interna de mi metal o de mi solución sólida. Entonces, ya entrando de lleno a los diagramas. Un primer diagrama del que vimos ya en las clases pasadas es el diagrama de fases presión-temperatura. De nuevo, presión y temperatura son dos de las variables fundamentales para definir un sistema en equilibrio. El otro es la composición. Entonces, aquí les estoy presentando es el diagrama presión-temperatura del hierro. Se los había presentado ya. ¿Qué hay importante, por ejemplo, en este diagrama de fases presión-temperatura? Lo primero, que tengo fases sólidas, ¿sí? El hierro alfa o ferrita, el hierro gamma o austenita, el hierro delta y luego tengo el hierro líquido. Dependiendo, si yo tengo muy bajas presiones y muy altas temperaturas, cada una de estas fases pueden incluso vaporizarse, llegar a la etapa o a la fase de vapor, ser sublimadas. Pero también, a medida en que yo voy aumentando las temperaturas, los átomos pasan de una estructura centrada en el cuerpo a una estructura centrada en las caras, es decir, paso de alfa hierro a gamma hierro o de ferrita a austenita, y si yo sigo aumentando la temperatura y un poco la presión, llego a este hierro delta que también es centrado en el cuerpo, pero tiene unas características distintas. Y evidentemente, si yo sigo calentando, pues voy a lograr que ese hierro se funda y tenerlo en estado líquido. Importante este diagrama de hierro, tengo 3 puntos triples. Recordemos que en el de agua teníamos uno, donde coexisten en equilibrio las 3 fases, el líquido, sólido y gaseoso. Aquí tengo 3 puntos triples. En uno coexisten el hierro alfa, el hierro gamma y el vapor.
En el otro, el hierro gamma, el hierro delta y el vapor. Y en el otro, el hierro delta, el hierro líquido y el vapor de hierro. Esto también es fundamental. Y otro elemento también que podemos entender es, bueno, aquí a medida que la presión y la temperatura van aumentando, pues yo voy pasando prácticamente de una fase a otra. Pudiéramos decir que la frontera con el vapor es casi lineal y tengo unos límites muy bien demarcados para pasar de una fase a otra. Y aquí las fases, yo puedo tener distintas fases sólidas, y eso también es otro concepto que tenemos que entender. El hierro alfa y el hierro gamma son sólidos, se ven muy parecidos. En una de las clases anteriores vimos dos imágenes. Tienen características en buena medida similares, porque al final son el mismo elemento, pero también tienen muchas diferencias, lo que los convierte en fases distintas. Recordemos, características para poder ser considerado como una fase: que tengan características o propiedades homogéneas, que tengan un arreglo estructural homogéneo también, y que tengan una frontera física con las demás fases en las que están en contacto. Eso ocurre con el hierro centrado en las caras y el hierro centrado en el cuerpo, que se denominan alfa hierro y gamma hierro, o ferrita y austenita. Otro diagrama importante es el diagrama binario. Con el diagrama binario yo puedo entender qué fases están presentes en determinado estado y cuáles son las composiciones de esas fases. ¿Sí? Vamos con lo primero. En el diagrama que está al lado izquierdo es básicamente el diagrama completo. El que está al lado derecho es como si yo lo hiciese zoom ahí alrededor del punto B. Entonces, en el diagrama izquierdo, o que está en el lado izquierdo, yo veo en el punto A, que está abajo, yo puedo decir que en el punto A simplemente tengo una fase. En el punto A tengo nada más la fase alfa. Esto es un diagrama binario níquel-cobre, donde el níquel es la fase alfa pura y el cobre es la fase beta pura. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a ver básicamente con la fase alfa. Entonces, yo tengo en el punto A, estoy en mi región donde exclusivamente tengo alfa es una aleación donde el níquel es, digamos, tengo cobre disuelto en níquel y el beta es níquel disuelto en cobre, a la inversa. En este gráfico tenemos solo alfa, que es cobre disuelto en níquel. Muy bien, entonces en ese punto A, disculpen la confusión, en ese punto A simplemente tengo esa solución alfa, ¿sí? Que para ese punto A tengo unas características de aproximadamente 1100 grados centígrados y 60% de níquel, por ende 40% de cobre, ¿sí? Con este diagrama, ubicándome en los distintos puntos, yo puedo conocer esas características. ¿Qué fases tengo presentes y en qué composición está esa fase? Ahora, eso fue muy fácil, ¿no? Saber cuál es la composición general de mi fase, porque simplemente tengo una. Pero si yo tuviese dos fases, es un poco más complicado. Veamos el punto B. El punto B está en esa región entre esas dos curvas, que divide el área donde hay solo líquido y el área donde solo tengo alfa. Y en esa región tengo alfa y líquido. Importante también de estas curvas, sus puntos de corte en los ejes verticales son: si me voy a 0% de níquel, ahí lo que estoy viendo es el punto de fusión del cobre. Y si me voy a 100% de níquel, estoy viendo el punto de fusión del níquel. De manera que esa región está oscilando entre el punto de fusión del níquel y el punto de fusión del cobre. Entonces, vamos ahora a ver la imagen de la derecha, donde tengo mi punto B. Mi punto B tiene una concentración C0, que pudiéramos decir que es cercana al 35%, de níquel y de cobre. Esa es mi composición global. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, quiero saber cuál es la concentración que está en solución alfa y cuál es la concentración que está en la solución líquida? Bueno, eso no es tan directo. Para entenderlo, tengo que trazar una línea de reparto, o una isoterma, que básicamente es una línea paralela al eje X que pasa por el punto de interés, ¿sí? Esa recta va a cortar con cada una de estas curvas que se llaman solidus y liquidus, va a cortar con esas curvas que me delimitan la región en la cual están en equilibrio estas dos fases.
Y esos puntos de intersección, su valor en el eje X, me va a dar la información que yo necesito. En la recta, en la curva o la intersección de la línea de reparto con la curva inferior, que es la línea solidus, me va a dar la concentración en la fase alfa. En este caso pudiéramos decir que es un 43%, 44% de, recordemos que esa escala es de peso de níquel, entonces 44% de níquel y 56% de cobre en la fase alfa. Ahora, si me voy a la fase líquida, tengo que ver el punto de corte de mi línea de reparto con la curva liquidus, que es la superior, y ver el valor en el eje X que tenemos de ello. Entonces aquí vamos a tener, digamos que un 32% de níquel, es decir, que va a tener un 68% de cobre en la fase líquida. Que vemos que en cada una de las fases tengo concentraciones distintas, a pesar de que yo tengo una sola composición de mi solución general o de mi material en general, que en este caso está en equilibrio la fase alfa con la fase líquida, pero en la fase alfa tengo una composición, si yo veo solo la fase alfa tengo una composición distinta a si veo solo la fase líquida. Esto lo puedo ver con este diagrama binario. Puedo ver los puntos de fusión de los componentes puros, la cantidad de fases presentes y cómo es la composición de estas fases. Repasito rápido, si estamos en la fase en la que solo, en el área en la que solo hay una fase, es directamente la composición de mi eje X, directamente es la composición de mi única fase. Si estoy en esa región donde coexisten dos fases en equilibrio, tengo que trazar una línea de reparto y los puntos de corte con la recta solidus y liquidus, o con las curvas solidus y liquidus, me van a dar en el eje X la composición de una fase y de la otra. Bien, otro tema importante es la regla de la palanca. Con estas gráficas que acabamos de ver, estos diagramas binarios, yo también puedo identificar cuánto es la cantidad de cada fase en mi sistema. Aquí comenzamos a confundir términos. Por un lado tengo la composición, ¿sí? Yo puedo saber la composición de mi fase sólida y la composición de mi fase líquida. Yo puedo decir en el sólido tengo tanto por ciento de esto y tanto por ciento de aquello. Puedo decir lo mismo en el líquido, pero lo que todavía yo no sé decir es cuánto tengo de cada fase en mi sistema. Y eso, para poder hacerlo, debemos acudir a la regla de la palanca. Entonces aquí están 4 pasos muy sencillos. A la temperatura de la aleación se traza la recta de reparto tal cual como acabamos de ver. La composición total de la aleación no va a estar en ningún punto de corte, sino que va a estar en el segmento de la recta de reparto que queda encerrado dentro de esta región donde coexisten las dos fases. Es decir, que va a depender de la longitud. Entonces, la fracción de una fase se calcula, y pendientes aquí porque es muy fácil confundirse, la fracción de una fase se calcula midiendo la longitud del segmento de la recta desde la composición de la aleación, o sea, la composición de mi sistema, hasta el límite de la otra fase. Es decir, si yo quiero saber la fracción de alfa, tengo que medir la longitud desde el punto de mi concentración hasta el punto de corte que me da la concentración del líquido. Y si quiero saber la fracción de la fase líquida, tengo que medir desde el punto de la composición de la aleación hasta el punto de corte con la fase alfa. Y esas magnitudes dividirlas entre la longitud total de la recta de reparto. Ya lo vamos a ver de manera gráfica. Aquí vemos, estamos en el punto B, esa es la composición de mi aleación, composición C0. Trazo mi recta de reparto hacia la curva de abajo, que es la curva solidus, recordemos porque es la interfase entre esas dos fases en equilibrio a solo la fase sólida. Tengo que medir esa distancia que llaman S. Desde el punto B hasta ese punto de corte tengo S. Y S me permite saber es la fracción de líquido en mi sistema. Y ahí vemos la fórmula. S entre la totalidad de la recta. Si quiero saber la fracción de alfa, entonces me voy para el otro lado. Desde mi composición 0 hasta el punto de corte con la curva liquidus, que es la que divide la región donde tengo líquido, donde tengo las dos fases, esa región entre la región completa me va a dar la composición o la fracción
de la fase alfa en el sistema. Esto se llama la regla de la palanca y ahí en las fórmulas pues se ve clarito para que no nos confundamos. Siempre la composición de determinada fase va a depender de la recta que está en el lado opuesto a la que le correspondería lógicamente, ¿no? Para que lo tengamos claro. Bien, otro diagrama de fases. Ahora vamos a ver el diagrama de fases eutéctico binario. Introducimos una palabra que quizás no habíamos escuchado antes, que es eutéctico. Eutéctico viene del griego, de eu, que significa fácil, y texis, que significa fusión. Es decir, un sistema eutéctico es de fácil fusión, se fusiona muy fácil. Entonces, la definición de eutéctico es una mezcla de varios componentes cuyo punto de fusión es menor que el que poseen estos compuestos individualmente. Ya lo vamos a ver en estas gráficas. Aquí tengo, por ejemplo, el compuesto A y el compuesto B. Y tengo mi diagrama de fases, ¿no? Si nos vamos, vemos que en el eje X tenemos la fracción en peso del compuesto B. Si nos vamos a 0% de B, significa que yo tengo A puro. A puro, para ver su interfase entre sólido y líquido, es en el punto que está arriba, tiene un punto de fusión elevado. Y en la medida en que yo voy agregando partes de B, ese punto de fusión va bajando hasta que llega a lo que en la gráfica se llama punto invariante. Pasa lo mismo, si yo tengo B puro, mi punto de fusión es elevado. Si yo voy añadiendo partes de A, esa curva va reduciéndose de manera que mi punto de fusión se va reduciendo hasta llegar al punto invariante. Entonces todos mis diagramas de fases eutécticos binarios tienen esa forma de B en la parte superior. Y en la parte de abajo, lo entendemos sencillamente, tenemos una solución sólida de A y B. Luego arriba lo tenemos dividido en dos abanicos. Un abanico donde solo tengo A y la solución líquida. Otro donde solo tengo B y la solución líquida. Y por encima de ellos donde solo tengo líquido. Tengo el punto invariante donde tengo A sólido, B sólido y líquido en equilibrio. Eso pasa solo en la isoterma eutéctica, en el punto invariante o punto eutéctico también. Entonces esto es un diagrama muy importante. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso tengo un diagrama para una aleación de estaño y plomo. Entonces vamos a fijarnos que tenga 40% de estaño. Ahí en la gráfica ven, el eje X es la composición en estaño y tengo esa recta punteada en 40%. Y una recta a mi temperatura de 150 grados. Ahí veámosla, pues precisamente donde está esa recta verde, ¿no? Esa es la recta a mi temperatura de 150 grados. Con ello, entonces yo ubico el punto B. Ahí no se ve propiamente el punto, pero ven la letra B encima de la recta verde. Entonces, yo pudiera preguntarme, bueno, ¿qué fases están presentes en el punto B? Bueno, muy sencillo. Para responder qué fases están presentes, simplemente tengo que ver en qué región de mi diagrama está. Y el punto B está en la región de alfa más beta. Es decir, que en el punto B están presentes las regiones alfa y beta. Un punto importante, fíjense que en esta gráfica hay algo que la diferencia de la anterior que vimos, que era muy básica. Es que a mano izquierda yo tengo alfa solo y a mano derecha, en un espacio muy chiquitico, tengo beta solo. O sea, en mis diagramas de fases no solo voy a tener la mezcla de alfa y beta, sino que voy a tener alfa, la mezcla de alfa y beta, alfa solo, alfa y el líquido, beta solo y el líquido. Entonces eso es importante también que lo tengan en consideración. Y bueno, quiero saber cuáles son las composiciones de cada fase en el punto B. Recordemos, ¿qué fases hay? Si todo es sólido, alfa y beta, son dos fases distintas a pesar de que estén en el mismo estado de la materia. Entonces, dibujo esa recta de reparto que me va a cortar con la curva del lado izquierdo que me divide la región de solo alfa con alfa y beta y la curva del lado derecho que me divide la región de alfa y beta con la región de beta. De manera que en esos puntos de corte, cuando bajo al eje X, evidentemente identifico que en la recta, en la intersección de la región de alfa y beta, voy a tener entonces la composición de alfa, que es 11% de estaño y 89% de plomo, y en el punto de corte con la región de beta y alfa y beta voy a tener 99% de estaño y 1% de plomo.
Esto se los dejo para la casa, un pequeño ejercicio donde van a tener la misma gráfica que acabamos de trabajar, una aleación 40% estaño, 60% plomo a 150 grados centígrados, pero aquí les pido que calculen dos cosas. La cantidad relativa de cada fase en términos de la fracción de masa, de alfa y de beta, y la fracción de volumen, y para ello les dejo ahí las densidades que les van a hacer falta. Esto van a tener también un espacio en el aula virtual para cargar. Entonces con esto terminamos esta parte 1 del tema de diagramas de fases para esta clase y este tema de las propiedades de la materia.